placer para mí presentarles al magíster Carlos Sotelo como catedrático de esta maravillosa clase magistral el día de hoy. Su amplio conocimiento y experiencia en el campo y junto a su liderazgo aportará a nuestro desarrollo como profesionales durante nuestra carrera. Por favor, una vez más, démosle la bienvenida al magíster Carlos Sotelo. La promoción Radia Perman es para mí un honor y una satisfacción muy grande estar con ustedes en estos momentos tan importantes del inicio de su vida profesional. Quisiera compartirles unas palabras el día de hoy de la experiencia que tengo como docente, como persona, como padre, como uno más de esta sociedad también peruana. Y en este tiempo que me ha tocado vivir, algo he podido aprender y como docente quisiera compartir con todos ustedes. Como todos sabemos, la vida es algo que no se puede predecir. Existe mucha incertidumbre y también no existen recetas para la vida, ¿no? Yo soy padre, nunca antes, digamos, tuve una preparación para ser padre. Me hice papá y aprendí en el camino, ¿no? Siempre todo conocimiento previo contribuye pero tengan en mente ustedes que nunca van a estar totalmente preparados y no se sientan mal si es que les falta un conocimiento, ¿ya? Siempre tengan esa capacidad, esa decisión de emprender algo nuevo aunque no estén listos. Nunca van a estar listos en la vida. Ese es un punto, creo yo, importante. Las cosas van a ir surgiendo en el camino en la medida que ustedes se esfuercen y pongan empeño. Las soluciones van a surgir en el camino y va a depender de ustedes. Estamos viviendo en un mundo de mucha incertidumbre, mucho más que la etapa que me tocó vivir a mí, ¿no? Cuando yo salí de la universidad había más oportunidades, más opciones, había menos conflictos. Ahora ustedes tienen un panorama más difícil, pero sin embargo ustedes están preparados. Por otro lado, jóvenes, no es casualidad que ustedes estén aquí, no ha sido un tema de suerte. Ustedes han tenido que ganárselo, desde ingresar a la universidad, después pasar los cursos, ya todos sabemos, a veces nos jalan, ¿no? Pero igual, continuamos y perseveramos y han llegado acá. Y la verdad eso tiene muchísimo, muchísimo valor. Entonces las cosas que ustedes van a enfrentar siempre van a ser difíciles y siempre a la mente va a venir, no puedo, no estoy preparado. No, señores, ustedes sí pueden y ustedes pueden luchar contra esas cosas negativas que muchas veces le hemos aprendido de la familia, de los amigos, del entorno, que nos limitan. O sea, su mayor esfuerzo va a ser luchar contra aquello que los quiere jalar hacia abajo, ¿no? En los momentos de crisis, ustedes háganse aparte, tengan momentos de reflexión, júntense con personas que los puedan ayudar a desarrollarse. Tengan siempre relaciones constructivas, no tóxicas. Y si tienen una relación tóxica, decisión, cortar y sigan adelante. O sea, en su mente ustedes es avanzar. Quien avanza con ustedes, los acompaña. Quien los jala, déjenlos atrás. En realidad, como les digo, sobre la vida, cada persona tiene su propia experiencia, ustedes van a tener su propia experiencia. Yo no les puedo decir, vayan por este camino, por este otro, no. Ustedes van a decidir. Pero lo que decidan, háganlo bien y sean perseverantes. Esa es mi mayor recomendación. El día de hoy quiero traerles un tema, creo yo, importante, que ha sido y es motivo de mi actividad continua. Yo tengo como formación principal ingeniero electrónico, pero en el camino fui dándome cuenta que nosotros no nos podemos poner límites en la vida, sino que más bien tenemos que ampliar nuestra área del conocimiento. E ingresé a una área que es la administración de negocios. Yo estudié un MBA y es ahí donde aprendí esta actividad que ahora es parte de mi vida, que es la formulación de proyectos. Cuando nosotros hablamos de proyectos, en realidad
Muchas cosas de las que nosotros hacemos ya son proyectos, pero no nos damos cuenta. Pero también a veces confundimos los proyectos con actividades continuas. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de proyectos, tenemos que tener en mente que un proyecto puede cambiar nuestra vida. O sea, un proyecto puede ser un gran negocio. O nuestra vida es en sí un proyecto. Es un proyecto de vida. Pero entonces el mensaje va, no vivamos por vivir, no esperemos que las cosas vayan llegando y en función de lo que venga vamos a ir respondiendo. No, tenemos que construir un proyecto de vida. Yo les pregunto, ¿qué cosa quieren hacer ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Acuérdense del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia le pregunta al conejo, ¿y cuál es la puerta correcta? Y el conejo le dice, ¿y a dónde quieres ir? Y le dice, no sé, cualquiera es la puerta correcta. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tengan en mente que siempre están haciendo proyectos, su vida es un proyecto. Y en un proyecto algo muy importante es el beneficio sobre costo. Cuando ustedes hacen un proyecto, ustedes invierten dinero, invierten tiempo. Pero están pensando que eso que invierten tiempo y dinero les va a dar un fruto, les va a dar un beneficio. Siempre que ese beneficio sea mayor que su gasto, es correcto y está bien. Pero si el beneficio es menor que lo que ustedes están invirtiendo, déjenlo. Es como una relación, ¿no? De parejas, ¿no? Invierten tiempo, dinero, dejan de hacer otras cosas, pierden oportunidades, pero van a tener algún beneficio. Si ese beneficio no se avisora, cambien de proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una actividad temporal. Tiene un inicio y un fin. 5 años, 10 años, 20, 30 años, la vida misma. Nacemos y morimos, ¿no? Y un proyecto es una actividad única. La vida de ustedes es diferente a la mía, del que está al costado de ustedes también es diferente. Siempre un proyecto es único. ¿Hay proyectos parecidos? Sí los hay, pero son únicos. Entonces un proyecto, una actividad temporal, inicio-fin, es único, tiene un beneficio y un costo. Y ustedes tienen que hacer que ese beneficio sea mayor que el costo, y eso es un proyecto en términos conceptuales. Siguiente, por favor. Hágale clic. Y ahí podemos nosotros ver en la diapositiva, ¿no? Un proyecto tiene un proceso de elaboración progresivo, es temporal y tiene un producto y tiene un beneficio y también un costo. Siguiente, por favor. Luego, ejemplos de proyecto, tenemos muchísimos ejemplos de proyecto. Por ejemplo, la construcción del tren eléctrico, de la línea 2, la construcción de una red de telecomunicaciones, la red dorsal, la famosa red dorsal, todos ellos son proyectos que se vienen ejecutando o se han ejecutado. Siguiente, clic. Siga, por favor. Avance. Vamos a distinguir entre lo que es un proyecto y una operación. Miren, una operación es una actividad continua, repetitiva. Por ejemplo, el mantenimiento de una red de telecomunicaciones. Está programado, sabemos qué recursos vamos a destinar, sabemos los tiempos y si bien pueden ocurrir eventualidades, prácticamente todo lo tenemos controlado. Esa es una operación. Mientras que un proyecto es una planificación de una actividad que tiene riesgos, tiene incertidumbre y pueden haber cosas que ocurran que no estaban previstas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre proyecto y operación. Siguiente, por favor. Siguiente.
Vamos a hacer la diferencia entre lo que constituye un proyecto, un programa y un portafolio. Un proyecto ya lo tenemos claro. A continuación tenemos la definición de programa. Un programa es un conjunto de proyectos. Por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay un proyecto de comunicación comunal en todos los centros poblados rurales donde cumplan con ciertas características de población. Y en esos centros poblados se instala una estación de radio y televisión para que la comunidad pueda estar informada, de alguna manera pues tengan acceso a la información de radiodifusión. Pero todos estos proyectos que se hacen en cada comunidad, que individualmente son proyectos únicos, en conjunto constituyen un programa. Entonces un programa es un conjunto de proyectos que tiene la misma naturaleza, la misma característica y son del mismo sector. Pero existe lo que se llama portafolio y ahí es un punto importante. El portafolio tiene que ver con los inversionistas. Imagínense que ustedes tienen dinero, ¿no? Y quieren invertir. Entonces los inversionistas lo que hacen es constituir un portafolio que significa un conjunto de proyectos diversos de diferentes sectores. ¿Y cuál es la finalidad? Reducir los riesgos. Por ejemplo, usted puede tener mucho dinero, ¿no? Está ahí disponible y dice, quiero rentabilizar este dinero. Entonces voy a invertir en telecomunicaciones, invierto en agricultura, invierto en pesca, invierto en comercio. Si en alguno de los sectores, digamos, va mal la inversión, bueno, pierden solamente lo que invirtieron en el sector, pero los otros sectores se van a mantener. ¿Ya? Ese es un concepto de diversificación. Y eso está referido al portafolio. Siguiente, por favor. Bien, en esta oportunidad el mensaje mío es tratar de que ustedes tengan muy claro la diferencia entre el proyecto privado y el proyecto público. Mucha gente confunde, piensan que es lo mismo. Y muchas veces los políticos, o hay que decirlo claramente, gente interesada, confunde a la opinión pública cuando se refiere a un proyecto privado y a un proyecto público. Son diferentes, ¿ya? Un proyecto privado es bien claro. Cualquier inversionista pone una cantidad de dinero y quiere obtener una mayor cantidad. Normalmente se evalúa a través del beneficio sobre costo, ¿no? Podemos ahí ver en una gráfica, por ejemplo, invertí 1.000, un egreso de 1.000, pero tengo un beneficio de 1.500. Mi beneficio sobre costo es 1.5. Aunque este concepto parezca trivial, ¿no? O simple, no es trivial, sí es simple, ¿ya? Pero el concepto en sí es algo que ustedes tienen que interiorizar. O sea, el beneficio siempre tiene que ser mayor que el costo y si se trata de un proyecto privado, el beneficio es monetario. Siempre es monetario, ¿ya? Vamos a ver la diferencia con un proyecto social. La siguiente. Siguiente, por favor. Sí, la siguiente. La siguiente. Proyecto social. Miren, todos hemos escuchado y hemos hablado de proyectos sociales, ¿no? En el proyecto privado se espera la rentabilidad monetaria, ¿no? Y en el proyecto social, ¿qué es lo que se espera? O sea, de hecho en el privado tiene que ser rentable, porque si no el inversionista no pone su dinero. Y en el proyecto social, ¿tiene que ser rentable o no tiene que ser rentable? A ver, ¿quién me dice? Claudia de repente quiere comentarnos. ¿Qué le parece? ¿El proyecto social tiene que ser rentable o como es social podría no ser rentable? Solamente una idea, ¿no? ¿Podría o debe ser rentable?
¿O no necesariamente? ¿Pero debe ser rentable o no? Socialmente sí, debería ser. ¿Y qué significa socialmente debe ser rentable? Le traiga beneficios a la población. Sobre todo satisfacer necesidades de gente que tiene, como el acceso al internet, o puede ser acceso a luz, agua, otro tipo de... ¿Y eso se puede cuantificar monetariamente? No. Bueno, quizás sí, pero lo principal creo que es el beneficio social que se tiene. Ya, muchas gracias por las respuestas. El proyecto social tiene que ser rentable, ¿ya? Y se tiene que evaluar monetariamente. Pero a diferencia del proyecto privado, donde el inversionista quiere obtener más dinero, aumentar su capital, en el proyecto estatal, en el proyecto social, el Estado no quiere aumentar su capital. Pero sí se puede cuantificar monetariamente, sí. Quiere decir que si el Estado invierte 1 millón, se tiene que generar un beneficio mayor que el millón en la población. Pero ¿cómo así? Si el Estado no va a recuperar su capital. Se va a generar a partir de los ahorros que hace la población al tener el proyecto. Por ejemplo, el tren eléctrico, ¿ya? Sin tren eléctrico, la población tomaba mucho tiempo en desplazarse desde su casa al trabajo o a cualquier otro sitio. Si nosotros sumamos ese tiempo, ahí hay una pérdida de ingresos para la población en horas hombre. También el costo del pasaje. Imagínense esa pérdida económica, multiplíquenlo por la cantidad de personas que necesitan ese servicio. Son millones. Multiplíquenlo por el tiempo, 1 año, 2 años, 10, 20... Tremenda cantidad. Sin tren eléctrico, todo ese dinero es una pérdida social, pérdida económica. Cuando ingresa el tren eléctrico, ahorran tiempo, todo eso significa un ahorro monetario cuantificable, que va a ser mayor que la inversión que hace el Estado en la construcción del tren eléctrico, ¿ya? Pero entonces lo que tienen que sacar de mente es que el Estado no espera que lo que pagan los pasajeros, los que son transportados, sirva para recuperar la inversión del Estado, ¿ya? Y ese es un concepto errado que muchas veces en las conferencias o personas interesadas manifiestan cuando quieren ir en contra de un proyecto social. Y dicen, este proyecto social no produce ingresos. Falso. El proyecto social no está para producir ingresos. No es que a un proyecto social le subamos la tarifa porque el Estado tiene que recuperar. Totalmente falso. Muchas veces a un proyecto social le suben la tarifa para bloquearlo y que ese proyecto social no compita con otras actividades empresariales de gente o grupos interesados, ¿ya? Entonces está bien claro un proyecto social y un proyecto privado, cuál es el enfoque, ¿no? Y siempre un proyecto social es rentable, ¿ya? Pero cuando un proyecto social no es rentable, cuando por alguna acción de intereses particulares o políticos, el proyecto se lo bloquea. Y muchas veces, muchos proyectos sociales, en telecomunicaciones sobre todo, son bloqueados. Y al ser bloqueados, entonces ya no hay un uso del proyecto, y al no haber un uso del proyecto por parte de la población, no se producen los beneficios que deberían producirse, ¿ya? Y entonces hay gente interesada y dice, ese proyecto no se está utilizando, no sirve, nunca debió construirse. Falso, fue bloqueado. ¿Y cómo lo bloquean? Diciendo, es que hay que subir la tarifa, pues, para que el Estado recupere el dinero. Y suben la tarifa y lo bloquean más, ¿ya? ¿Queda claro, jóvenes? Continuemos. Dale clic. Miren, esta curva que ustedes ven ahí es una curva muy importante, ¿ya? La curva de rojo es la curva de demanda. En el eje vertical tenemos el precio y en el eje horizontal la cantidad consumida. Y por lógica, si el precio es muy alto, la cantidad consumida es muy baja.
Puede haber un precio tan alto que la cantidad consumida sea cero, nadie compra. ¿Sí? Es algo natural, esto no hay que tener mucha ciencia para darnos cuenta. Si el precio baja, la cantidad consumida empieza a aumentar, ¿no? Cada vez que baja más el precio, la cantidad consumida es mayor porque mayor cantidad de gente tiene asequibilidad al producto o servicio, ¿ya? Si el precio ya es muy bajo, prácticamente si a uno le regalan el producto, todo el mundo lo consume. Esa es la curva de demanda que todos conocemos. Cuando se trata de un proyecto privado, el precio tiene que ver con los ingresos. Entonces el empresario fija muy bien el precio de tal manera que esos ingresos le produzcan una utilidad que les genere una rentabilidad, ¿no? El empresario también es consciente y hábil y sabe que si pone un precio muy alto, prácticamente nadie lo va a consumir, en consecuencia no va a ser rentable. Si pone un precio muy bajo, tampoco sus ingresos van a ser suficientes para recuperar su rentabilidad. Pero ¿qué pasa si el empresario está solo y es un monopolio, como ha ocurrido y muchas veces genera monopolio, pone un precio alto y como la gente tiene necesidad, tiene que pagar? Es lo que ocurrió en la pandemia, ¿se acuerdan? Medicamentos que costaban de repente 50 centavos, 80 centavos, en pandemia llegaron a costar 8 soles, 10 soles. ¿Y por qué? Fue una situación especial especulativa, ¿no? Y no había otra opción, ¿ya? Pero en un mercado en competencia, si el empresario pone el precio en un punto, ¿no?, de la curva roja adecuado que le permita una rentabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con la curva de verde? La curva de verde es los beneficios sociales. Si, por ejemplo, el precio es bien alto, como 120, ¿no? Nadie puede comprar y es cero. Cero son los beneficios sociales. Los beneficios sociales es el ahorro individual por la cantidad de personas. Si bajamos el precio, los beneficios sociales empiezan a incrementarse. Miren, si seguimos bajando el precio en rojo, los beneficios suben. ¿Cuándo se maximiza los beneficios sociales? ¿Quién me dice? ¿Cuándo es el máximo de los beneficios sociales? Cuando el precio es cero, o sea, cuando tiende a cero. Ese es un concepto muy importante para los que toman decisiones políticas de los proyectos sociales. El precio tiene que ser bajo, no tiene que ser cero, pero tiene que ser bajo para permitir que mucha más gente pueda hacer uso de los servicios y que se generen los beneficios sociales. Pero si el precio lo pone alto, no se generan beneficios sociales. Es lo que ocurrió con el proyecto de la red dorsal, que yo tuve a mi cargo, la formulación, y lo llevé hasta el concurso público, pero lamentablemente fue bloqueado. Le pusieron un precio muy alto. Entonces, como el precio era muy alto, prácticamente nadie utilizaba la red dorsal. Y ahí gráficamente ustedes lo ven. Siguiente, por favor. Entonces, el concepto fundamental que es la rentabilidad en un proyecto social está en los ahorros, ¿ya? No está en los ingresos por el pago del servicio. La siguiente, por favor. Conceptualmente, cuando nosotros analizamos un proyecto, lo podemos ver como una balanza. En un lado de la balanza están los egresos, todos los costos, la inversión, ¿no?, que se conoce como CAPEX, los costos de operación y mantenimiento, está en un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza están los ingresos o los beneficios, está también la rentabilidad y hay una previsión frente a cualquier eventualidad. Entonces, todos estos elementos de la izquierda y de la derecha tienen que ser calculados adecuadamente para que la balanza esté equilibrada. ¿Y qué trae como resultado el ratio beneficio sobre costo? Nuevamente, es como nosotros tomamos decisión en la vida. Nuestro beneficio tiene que ser mayor que nuestro costo en cualquier actividad o en cualquier decisión. Puede ocurrir que el beneficio sea mayor que el costo o lo contrario, que el beneficio sea menor que el costo. Si el beneficio es menor que el costo, no quiere decir que ya descartamos el proyecto.
tenemos que analizar por qué ocurre esto. De repente estamos haciendo una inversión excesiva en infraestructura, no necesaria. De repente nuestros costos operativos son muy elevados, hacemos los ajustes y volvemos a evaluar. La siguiente. A ver, una pregunta aquí para todos. ¿El matrimonio es un proyecto? ¿Ah? ¿Ustedes tienen proyectado matrimonio? No por ahora, dicen, ¿no? Todavía más adelante. El matrimonio es un proyecto. Si nosotros analizamos las características de todo proyecto, es temporal, ¿no? Como la vida, es temporal. ¿Qué más? ¿Existen beneficios en el matrimonio? Claro, ¿no? Incluso hay beneficios hasta económicos. Algunos se casan por contrato, ¿no? Sí. Pero también hay otros beneficios que no son necesariamente en dinero, pero hay beneficios, pues, ya personales, ¿no? La felicidad, si se quiere tomar como un beneficio no monetario, está ahí, ¿no? La estabilidad de las personas, etcétera, ¿no? Sí hay beneficios. ¿Hay riesgos? Oh, ahora hay más riesgos. Con el WhatsApp hay más riesgos en los matrimonios, ¿no? Y esa es una característica importante de todo proyecto. Hay riesgos. Ningún proyecto no tiene riesgo. Cuando ustedes les vendan un proyecto y les digan es un proyecto seguro, cuidado, una alerta. ¿Ya? Ahí hay algo que no está claro. Lo otro es, la ganancia está directamente proporcional al riesgo. Si alguien les dice, por ejemplo, ten este proyecto y vas a ganar 500%, dudas. ¿Y qué? ¿Solamente pongo el dinero y voy a ganar 500%? Sí, tranquila. Duda. Cuanto más ganas, hay más riesgo. Un ejemplo muy simple. Claro, está fuera de la ley, el narcotráfico. Es altamente rentable, pero es altamente riesgoso, ¿no? La cárcel, la vida, etc., ¿no? Entonces, cuanto más beneficio uno le ofrece, hay que analizar un proyecto y fijarse que ahí va a haber un riesgo muy, muy grande. Cuanto más alto el beneficio, más alto el riesgo. La siguiente. Bueno, y en la actividad, bueno, si decimos la actividad, el matrimonio, también hay gastos de inversión, ¿no? Hasta para casarse, ¿no? Pagar la iglesia, la fiesta, y después un lugar donde vivir. Hay que comprar los muebles, ¿no? Hay que gastitos, y después diariamente también unos costos operativos, ¿no? Entonces sí es un proyecto, jóvenes. La última diapositiva, por favor. Y bueno, en el proyecto hay una serie de elementos. Es difícil en unos cortos minutos hablar sobre proyectos. Esto se hace en todo un curso, incluso no se hace completo. Sigamos. Hay una diapositiva que es un cuadro en un Excel. Sí, esa. Brevemente, ¿ya? Cuando ustedes analicen un proyecto, lo más importante es el flujo de caja económico. Ese cuadro Excel que se mostró, que ustedes lo vieron muy rápidamente, el cuadro Excel, es lo más importante, ¿ya? En ese cuadro Excel está el resumen de todo el proyecto y cualquier otra señal de emergencia está en el tablero. Igual, en el flujo de caja económico, ustedes ven también todos los elementos del proyecto. Y a partir de los indicadores pueden saber si un proyecto es razonable, es estable, qué tanta previsión tiene, y eso les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones sobre un proyecto. Siguiente, por favor. Finalmente, una reflexión. Como les decía, un proyecto es capaz de cambiar la vida de las personas, ¿no? Y la trascendencia de un proyecto está en la cobertura y su sostenibilidad, ¿ya? Nosotros podemos hacer un proyecto muy pequeño, es importante, pero ¿cuál es el alcance, ¿no?
a mi persona, sí está bien, pero si el alcance es a un grupo mayor de personas, es, digamos, es un mejor proyecto, ¿no? Si el alcance es a nivel mundial, entonces tenemos, por la cobertura, un impacto que da el proyecto, ¿no? Un beneficio. Y lo otro que es muy importante es la sostenibilidad en el tiempo. Nosotros podemos hacer un proyecto que dure un día, un mes, un año y luego se caiga, ¿ya? Como muchos proyectos en el país. Entonces, dos aspectos importantes, cobertura y sostenibilidad en el tiempo. Bueno, jóvenes, hay mucho por hablar, pero el tiempo es bastante corto. Espero que estos minutos donde hemos abordado algunos elementos muy pequeños, pero fundamentales, les pueda servir en su vida profesional. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Carlos Sotelo por la enriquecedora clase magistral el día de hoy brindada. Sé que nos ayudará mucho para nuestra vida profesional. Agradecemos nuevamente con unos aplausos. Gracias. Compañeras, 3 horas para la formación Raya Pelman. Hip hip. Ra. Hip hip. Ra. Hip hip. Ra.